¿Cómo están? Bienvenidos. Hay chilenos que parecieran estar en 18ados todo el año, porque tienen a nuestras tradiciones como parte, la tienen integradas a su vida en el día a día. Bailan cueca porque sí, y hablan con giros, con a veces refranes, utilizan palabras que nos parecieran extrañas para quienes estamos más acostumbrados a hablar con anglicismos que el castellano que se ha hablado tradicionalmente en nuestro país. Manuel Dannemann es uno de esos chilenos que está empapado de nuestras tradiciones y que, como otros, se desasosiegan en las fiestas patrias, por ejemplo, con esto del tiqui-tiqui-ti. Es Manuel Dannemann que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, es doctor en filosofía y autor de varios libros, pero sobre todo valiosísimos libros, como los que les presento a continuación. Un libro llamado Cultura Folclórica de Chile, es una edición audiovisual. Otro libro que le costó, digámoslo así, en el que trabajó más de 50 años de su vida, llamado El Mester de Juglaría en la cultura poética chilena, su práctica en la provincia de Melipilla. Y a comienzos del año 2017, este libro, Cuentos populares y folclóricos chilenos, un libro que recoge toda la tradición de nuestro país con un estudio preliminar, la selección, las acepciones, todo de Manuel Dannemann, pero es un trabajo hecho sobre la base de quien ha sido unas figuras tutelares de este tema, Ramón Arminio Laval. Vamos a darle una cordial bienvenida al profesor Manuel Dannemann a Vuelan las Plumas. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias, Bella. No quiero empezar sin antes también señalar que usted es director de la sección de folclore de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Y como tal, a usted, no solo como profesor, no solo como estudioso, investigador, un etnógrafo, también le tocó conocer a importantes figuras de nuestro país. Quiero que recordemos brevemente, iniciemos esta conversación, profesor, sobre la base de Violeta Parra. Usted la conoció como investigadora, como artista, como mujer, como persona. Háblenos un poco de ella, de quien recordamos 100 años de su nacimiento en el año 2017. No hace mucho tuve la oportunidad de presentar un libro sobre Violeta en esta misma sala máster. Y cada vez que la recuerdo, renacen en mí los méritos que tuvo en forma extraordinaria. Y como mientras más breves seamos para plantear las grandes cosas, mejor lo haremos. Quisiera decir que en Violeta se dio una síntesis extraordinaria de capacidad de trabajo, de inteligencia y de sensibilidad, con una creatividad que verdaderamente se destaca en Chile y que nos ha dejado una herencia que aún la consideramos viva, nuestra, y posible de dar aún nuevos frutos. Pero también la conoció en persona, profesor. ¿Cómo era como persona? Dicen que era una mujer difícil. Con mis palabras no estoy desconociendo que la haya conocido como persona. Era una mujer con una personalidad y temperamento riquísimo, muy particulares, difícil en la medida en que ella podía ser difícil, y tierna y realmente extraordinariamente afectuosa cuando podía hacerlo. Era muy versátil, disponía de una gran capacidad, como ya lo dije, para establecer relaciones con otras personas. Y yo creo que el hecho de que ella haya tenido a veces algunas asperezas no desmerecen para nada lo que ella realizó como mujer, más allá de sus distintas disciplinas que cultivó.
Con esta Violeta Parra que nosotros tanto queremos, a quien tanto citamos, bueno, ella es un ícono en lo que es el folclore de nuestro país. Y cuando hablamos de folclore, es una palabra que se repite en los mismos títulos de su libro, por ejemplo, esta Cultura Folclórica de Chile. En esta enciclopedia audiovisual, que tiene 3 tomos, el tercero ahí viene todos los ejemplos, esto es un trabajo de campo verdaderamente, bueno, de lujo, lo que significa concentrar todo ese saber, toda esa tradición. Bueno, hablando de la palabra folclore, pareciera que en este país cada uno la entiende de manera distinta. Y acá, en esta Cultura Folclórica de Chile, usted señala que el folclore es una ciencia de la cultura que se ocupa de una determinada versión de la conducta humana. Pero como Chile da para todo, hay quienes entienden que folclore es prácticamente cualquier cosa, incluso el tiqui-tiqui-ti. Hablemos de folclore, profesor Daneman. Sí, hablemos con los tropiezos que significa el tratar de resumir en esta ocasión tan grata para nosotros lo que podría ser realmente la cultura folclórica, ya que se ha podido llegar a un acuerdo entre los distintos estudiosos de esta clase de cultura que efectivamente cuando hablamos de folclore no podemos dedicarnos a una cuestión de imitar a algunas otras personas, que no podemos caer a veces en la caricatura, que no podemos llegar a una cuestión de carácter imitativo superfluo, sino que tenemos que considerar que el folclore también es una forma de vida, que el folclore se produce en determinadas instancias de la existencia y que todos nosotros podemos desempeñarnos de alguna manera folclóricamente, unos más y otros menos, pero que hay una cultura que puede ser significativamente muy propia, muy específicamente propia de algunas personas en un grupo determinado, y esas personas que tienen una actitud, un comportamiento enormemente comunitario, extraordinariamente sensible en cuanto a su pertenencia recíproca de esos bienes culturales, pueden plantearse al menos hipotéticamente como una forma de ser, como una manera de tener un comportamiento frente a la vida. Y así cada uno de nosotros podría disponer de un tiempo suficiente como para comprobar y evaluar cuándo se ha comportado folclóricamente y no solamente mirar al lado y pensar que hay comportamiento folclórico solamente de otras personas que a veces hasta por razones de mal uso semántico del término, se las mira con cierto desdén. Exactamente, incluso la palabra o el adjetivo, dice, esto es folclórico, tiene incluso una connotación negativa. ¿Cómo se llega a eso? Se llega porque en la trayectoria de la existencia de este término folclore, desde 1846, cuando lo acuñó el anticuario inglés William John Thoms, empezó una especie de carrera de distintas acepciones de folclore. Y la que tuvo más éxito, sobre todo por razones de carácter mercantil, fue aquella que se refiere al folclore como un espectáculo que tenemos nosotros que presentarle a un público que ojalá que aplauda y que produzca de algún modo también algunos dividendos para quienes organizan esos espectáculos. Ahora, en el mundo, en distintos países, sobre todo en los países europeos, aunque también lo encontramos en los países asiáticos y en los países africanos, se está insistiendo mucho en la relación que tiene el folclore con ciencias sociales. Hay hasta algunas universidades importantes que otorgan un doctorado en filosofía con mención en folclore, en las cuales se va a establecer esa relación de la antropología, la etnología, la filología, la lingüística y otras disciplinas de las ciencias sociales en relación con el folclore. Y hasta se está llamando seminario o instituto o cátedra de antropología relacionada con el folclore. Se está hablando de la ciencia de la cultura empírica. Se están buscando otros caminos, pero está tan arraigada ya la palabra folclore que con los contratiempos que nos puede ocasionar el problema de estarle siempre dando una connotación, seguiremos con esa palabra
y lo que nos interesa es usarla en una forma que sea correcta. En este libro, esta enciclopedia de la cultura folclórica de Chile, bueno, tiene múltiples entradas. Los elementos no vienen, el material por orden alfabético, sino que temático. Y así entonces nos encontramos con los ceremoniales, el teatro, el cuento, la música, las comidas y las bebidas, el apodo y el sobrenombre, que para ser parte de la cultura folclórica tienen un más alto grado de pertenencia recíproca, como usted lo ha dicho antes, tienen que tener un carácter comunitario y también una fuerza identitaria. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para que, una vez recolectados estos materiales de las personas que viven el folclore a diario, cuando se registra eso, cuando es parte de un libro, cuando se empieza a observar, ¿cómo se hace para que no se convierta en una impostura, para que no se fosilice y se mantenga vivo? Al respecto, ahí penetramos en un campo que es el campo del método de investigación, que tiene una etapa de terreno, como algunas de las ciencias sociales también lo tienen. Y en el caso del folclore estamos hablando de un método de carácter etnográfico de contrastes. Vale decir que en ese trabajo de campo, en ese trabajo de terreno, vamos a observar diferentes formas de comportamiento, vamos a observar diferentes bienes más que materiales, pero bienes en el momento de su uso, en el momento de su práctica. Y esos bienes van a poder de alguna manera mostrarnos, por lo menos hipotéticamente, como ya lo he dicho, qué ocurre con la mayor fuerza de identidad, de carácter comunitario, de pertenencia, que tienen esos bienes dentro de un grupo humano quizás más grande, en el cual se van segmentando, se van fraccionando algunos grupos más pequeños, donde más intensivamente se producen ciertas expresiones de juegos, expresiones de creencias y otras que no vamos a seguir enumerando porque significaría formar aquí un mosaico excesivamente grande. Pero cuando nosotros descubrimos, o cuando nosotros, repito, hipotéticamente creemos que hay ciertas formas de vida que son aquellas que están más cercanas a una comunidad, que esa comunidad la hace suya, por encima de diferencias de carácter de edad, de carácter de sexo, de carácter de educación formal, de carácter de otra forma, entonces podemos aproximarnos y pensar al menos que en principio estamos frente a algunas maneras de entender la cultura como cultura folclórica. Hace unos años, en una entrevista que está consignada en el libro Vuelan las plumas, que le hice, profesor Dannemann, bueno, usted citaba al conde de Keyserling a propósito de un encuentro que tuvo con el gran Miguel de Unamuno, ahí en los albores del siglo XX, cuando estaban visitando un poblado ahí en Castilla, y que este aristócrata le habría dicho a Unamuno: don Miguel, ¿qué cultos son estos analfabetos? Se habla de que en Chile somos incultos. Hablemos de cultura, incultura, analfabetismo. Obviamente que debemos ser cuidadosos cuando hablamos de lo culto y de lo inculto, lo que todavía se sigue repitiendo en forma muy exagerada y cometiendo una serie de errores que las ciencias sociales no han podido solucionar hasta ahora frente al auditorio masivo. Ocurre que la cultura es la condición humana por excelencia, aquella en la cual nosotros estamos inmersos desde nuestros comienzos de nuestra vida, y todo lo que hacemos, lo que observamos, lo que evaluamos, lo que llega a nosotros, lo hacemos a través de esta vara mágica de la cultura, que hace que realmente el ser humano se distinga en una forma tan particular a través de esta vara mágica. Ahora, por lo tanto, no puede haber una incultura, sino que desde un punto de vista de una crítica que se efectúa con fines que no están destinados a entender el carácter del ser humano,
sino que más bien hacer algunas diferencias odiosas, como podría ser el caso de algunas discriminaciones por sexo, por religión o por ideología. Ahora, el alfabetismo o el analfabetismo pueden tener mucha importancia y ojalá que Chile siga teniendo un índice alto de alfabetismo, que ha sido muy importante en la historia, pero no podemos reposar en el carácter del analfabetismo o del analfabetismo en la condición de cultura. Hay algunas expresiones culturales que se van a dar a través de elementos gestuales, que se van a dar a través de distintas maneras de entender al ser humano y no expresando solamente una belleza de una retórica, de un lenguaje muy cuidado y muy elegante. Eso también implica en la parte de la cultura, pero hay una cultura que, como digo, se da a través de otras formas y que nos lleva a considerar que la cultura no se da solamente de una manera selectiva, sino que se da en una forma espontánea, directa, a través de ciertos hábitos de comportamiento, y es así como lo se ha entendido en el campo de la antropología. Bueno, este libro, Cuentos Populares y Folclóricos Chilenos, da cuenta de eso, bueno, acá hay una serie, es una recolección o una colección bastante importante de cuentos de diversos tipos. Un trabajo que hizo un personaje como es Ramón Arminio Laval, comienzos del siglo XX, y que usted verdaderamente le hace un homenaje en este libro al publicarlo, al ponerlo en valor, y a recordarnos eso, de que hay una tradición oral que no tiene que ver con el saber o no leer, sino que el saber escuchar, el saber entender, el saber hablar y comunicarse. ¿Cómo usted, o por qué se tiene que publicar un libro de estas características? ¿Cuál es la importancia de el esfuerzo que ha hecho Editorial Universitaria en todos sus libros, y especialmente en este que es el último? ¿Por qué es importante saber estos cuentos populares y folclóricos chilenos, profesor Daneman? Dicho de una manera simple y muy abreviada, tendríamos que aducir dos razones fundamentales. Una, la de los contenidos. Contenidos, algunos de los cuales llegan hasta épocas muy remotas, que tienen que ver con asuntos relacionados con la formación del mundo, con una serie de elementos simbólicos desde el punto de la lucha del bien con el mal, en términos de la creación y de la dispersión de algunos personajes que son realmente seductores en cuanto a su interés. Eso en cuanto a la parte temática, la parte de contenido. Y lo otro es en cuanto a la expresión, a la transmisión de estos contenidos, que constituyen a veces verdaderas piezas histriónicas, verdaderas piezas de carácter dramático. ¿Cómo hace el narrador frente a un auditorio que muchas veces conoce también los cuentos que está narrando esa persona? Pero ¿cómo hace el narrador para mantener en suspenso, para imitar distintas formas de expresarse, para mostrar con diferencias de volumen o de inflexiones o de algunas autorrepeticiones, cómo poder demostrar que efectivamente hay una cosa de interés, una cosa atractiva? Y eso es lo que reúne a muchos de estos narradores que todavía encontramos en Chile, que tienen una visión extraordinariamente interesante del mundo y que nos ofrecen una forma de entender el universo que está mucho más allá de lo que puede ser una simple lección impresa por algún cientista. Bueno, estos cuentos populares, como usted bien dice, están en nuestro imaginario, y han venido viajando a través de generaciones y llegan a nosotros hoy día ya convertidos en un libro. Acá, cuando estamos hablando de cuentos populares y folclóricos, quizás a alguien le surja la pregunta, la duda, pero ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Podría decirse que la diferencia radica en lo que podemos llamar una situacionalidad. Situacionalidad que apunta a que los llamados cuentos populares y la cultura popular en general, que sigue siendo cultura y que puede ser también muy importante, esa cultura popular tiene una recepción muy masiva, que tiene un carácter que es muy amplio
y donde no se produce por parte de sus usuarios grandes cambios, sino que más bien una forma de mantener, de continuar con el carácter mismo de esa cultura. Cuando esa cultura popularizada, antes de desprenderse de la materia prima de la cultura, de la rutina cotidiana de la cultura, cuando esa cultura popularizada comienza a pasar a una pertenencia, como yo he llamado, recíproca comunitaria, cuando realmente permite que haya algunas personas que se apropien de esa narrativa, que la hagan suya, no solamente la repitan en forma masiva, sino que la difundan y que logren que los auditores de algún modo se sientan atraídos por esa cultura y que por lo tanto cada uno de ellas tenga quizás una distinta versión de esa cultura, pero su elemento fundamental está presente, es un eje de coordinación de estas distintas subculturas. Y esas distintas subculturas las encontramos dentro del área de la narrativa que es la más extendida en el mundo, que corresponde no solamente al folclore, sino que corresponde también a las formas de existir del ser humano. Por eso, a través de la Sociedad Internacional de Investigación de la Narrativa Folclórica, que está muy bien organizada y que cada 4 años realiza un congreso de carácter realmente internacional y siempre muy innovador, vamos descubriendo cómo aparecen nuevas formas de ser del hombre y cómo de alguna manera el cuento es un testimonio también de la humanidad. Profesor, quiero agradecerle esta conversación, que siempre es breve cuando uno se encuentra con una persona que está tan empapado de lo que son nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de esta cultura popular, folclórica, y que sabe también traspasarlas a otros, que es lo importante, ¿no? Me gustaría finalmente, así muy breve, preguntarle ¿en qué momentos de su vida, o se puede compartir uno al menos, cuáles son esos momentos en los que usted más disfruta de la tradición, del ser, de esto de que hablamos de la chilenidad hoy día, que se habla con tanto desparpajo? Sí, todos estos términos tienen que ser examinados muy cuidadosamente para no caer en algunos errores que luego se propagan y producen una multiplicación de dichos errores. Ahora, yo creo que las personas que trabajamos en el campo del estudio de la cultura sentimos la máxima satisfacción cuando podemos penetrar en algunos escenarios y en algunas formas de conducta y realmente compartir allí con la anuencia y con el apoyo de quienes de algún modo nos han enseñado a penetrar en esos escenarios y que nos demuestran cómo esta cultura, más allá de lo formal o de lo informal, más allá de cuestiones de edad, como ya lo dije, o de creencias, realmente es una cultura muy directa, muy fuerte, que nos permite cada día más aprender realmente lo que podría ser esta cultura. Y quisiera terminar recordando y pidiendo que ojalá se tome en cuenta que esta cultura que alcanza a cualquier persona de la sociedad o del sistema social, de cualquier etnia, de cualquier forma de ser, que esta cultura, cuando la relacionamos con el folclore, podríamos decir que el folclore es poco folclore, pero es muchísima cultura, y que ese es un punto de partida para efectuar algunos proyectos de investigación acerca de la cultura folclórica. Muchas gracias, profesor Manuel Danemann, por haber estado con nosotros en este Vuelo en las Plumas, y también a ustedes agradecerles y dejarlos invitados para otro programa. Gracias.